Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Chapter 33. Departure 2. Punto de vista del narrador. Habían pasado 2 meses y medio desde el incidente con la bestia sagrada, el tiempo transcurría lánguidamente bajo el golpeteo constante de la lluvia contra las estructuras de madera de la aldea de Dedoldía. Una tarde en particular, la bestia sagrada entró lentamente en la habitación de Rudeus, sus garras haciendo clic suavemente contra el piso de madera. El pelaje de la criatura estaba húmedo por la lluvia perpetua y llevaba consigo el olor terroso del gran bosque. Vaya, pero si es la bestia sagrada, dijo Rudeus, levantando la vista de su trabajo. ¿Tenías algún asunto con esta bestia sexual? No pudo evitar hacer una broma grosera, aunque no había nadie cerca para apreciarla. Juan, respondió simplemente la bestia. Sus inteligentes ojos reflejaban la tenue luz de la habitación. 2, respondió Rudeus, como si estuvieran teniendo una conversación formal. Juan, repitió la bestia, aparentemente ignorándolo. Si era macho o hembra, Rudeus no lo sabía. La bestia sagrada se acercó y se acomodó a su lado. Su cuerpo irradiaba una suave calidez en la habitación, por lo demás fresca. Su presencia era extrañamente reconfortante, a pesar de la sorpresa inicial de Rudeus al ser elegido como su compañero. En ese momento, en las manos de Rudeus, una figura se formaba bajo sus dedos. Con la lluvia incesante que los atrapó en la aldea, se dedicó a la artesanía para pasar el rato. El tema de su actual proyecto no era otro que Ruiget. Un observador externo podría cuestionar esta decisión, pero Rudeus tenía sus razones. La raza super era temida e incomprendida, y su cabello verde infundía terror en quienes reconocían su importancia. Sin embargo, estas figuras de piedra que Rudeus creó no tenían color, solo representaciones grises sólidas. Quizás, pensó, si lograba que esta muñeca pareciera noble y digna, podría, de alguna manera, ayudar a otros a ver más allá de sus prejuicios. Estaba trabajando en la silueta, dejando el característico cabello para el final. La arcilla estaba fría y maleable entre sus dedos, tomando forma con cada toque cuidadoso. Gané. La bestia sagrada se acercó, presionando su cuerpo contra el muslo de Rudeus antes de apoyar la cabeza en su regazo. El calor y el peso eran sensaciones desconocidas. Ningún animal se había acercado a Rudeus con tanta confianza. ¿Huon? La bestia miró sus manos con evidente curiosidad, siguiendo con la mirada cada movimiento de sus dedos sobre la figura de arcilla. Era como un cachorro, pensó Rudeus. Un cachorro divino y sagrado, pero con un porte que hacía juego con su apariencia juvenil. Con cautela, se agachó para acariciarle el cuello, hundiendo los dedos en su pelaje sorprendentemente suave. No hay nada que hacer durante esta lluvia interminable, así que decidí hacer algo, explicó, como si la bestia pudiera entender. Juan. Su cálida lengua salió disparada para lamerle la mano mientras su cola se movía de un lado a otro por el suelo con evidente placer. Parece que no me odian, pensó Rudeus, sorprendido de lo agradable que fue la interacción. Con la lluvia que no daba señales de amainar, la bestia debía estar tan aburrida como él. No sé dónde se ha estado escondiendo estos 2 últimos meses, pero me buscó específicamente. Debe estar buscando algún tipo de estimulación. ¿Jugamos? Ofreció Juan. La entusiasta respuesta fue inmediata. Muy pronto, Rudeus se encontró rodando con el señor bestia sagrada, realizando un ejercicio moderado que los dejó a ambos gratamente cansados. Fue una alegría sencilla, inesperada pero bienvenida. Una rara relación beneficiosa para ambos en su complicada existencia. Toc, toc. El sonido en la puerta interrumpió su juego. Rudeus se arregló la ropa, consciente de repente de lo indigno que debía verse. «HM. Adelante», llamó. «Disculpen. Podía oler al señor bestia sagrada desde aquí, ah». La puerta se abrió de golpe y apareció una mujer vestida con el atuendo distintivo de una guerrera de aldea. Era la guardia que lo había confrontado antes. La guardia hermana mayor, como Rudeus la conocía. «Ah, saludos». «Ha pasado un tiempo», dijo Rudeus con una cortés reverencia, observando cómo su rostro palidecía al verlo. «Ah, sí, saludos». «Ha pasado tiempo», respondió ella con rigidez. Esta era la mujer que le había echado agua fría y lo había reprendido con palabras duras. Rudeus se dio cuenta de que no la había visto en los 2 meses transcurridos desde aquel incidente. Se preguntó dónde habría estado todo este tiempo. «Lo siento por lo de esa vez», dijo de repente, haciendo una profunda reverencia. «Disculpe mi grosería». «No, está bien. Ese asunto ya está resuelto», respondió Rudeus, sorprendido por su disculpa formal.
Sin embargo, aunque fue un malentendido, te sometí a ese tipo de trato. Su rostro se volvió aún más pálido, casi fantasmal en la tenue luz de la habitación. Ese tipo de trato fue simplemente desnudarme y arrojarme agua fría, dijo Rudeus con desdén, aunque notó que su tez se tornó aún más pálida. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Su voz tembló levemente. Rudeus recordó entonces que, para la raza de las bestias, ser desnudada y rociada con agua fría se consideraba profundamente humillante. Lo que él había desestimado como una pequeña molestia era, para ella, una grave ofensa. Había oído en ese momento que eras una persona que había hecho algo sexualmente cruel contra el señor bestia sagrada, explicó con la mirada baja. Claro, era una acusación falsa. Ya has oído la verdad, ¿verdad? Preguntó Rudeus. Ah, sí, claro. Asintió rápidamente, luego miró alternativamente a él y a la bestia sagrada. En ese momento, la criatura usaba a Rudeus como almohada mientras le lamía la mano con cariño, una escena que la desconcertó. Lo de aquella vez fue inevitable, continuó Rudeus, notando su incomodidad. No estoy enojado. Aunque habría agradecido al menos una disculpa antes. Eso es, lo siento mucho. Lord Gies me dijo que hiciera todo lo posible para evitar de encontrarme con el maestro Rudeus, admitió. Ah, así que así era después de todo, pensó Rudeus. Si el verdadero autor de un crimen estaba ante tus ojos, naturalmente querrías venganza. La decisión de Gies de mantenerlos separados había sido correcta. Entonces, si te dijeron que no te encontrarás conmigo, ¿por qué estás aquí ahora? Preguntó Rudeus. Es decir, el señor bestia sagrada desapareció, así que seguí su olor y el rastro me llevó hasta aquí. Gané. La bestia ladró alegremente, aparentemente indiferente a la tensión entre los humanos. La guerrera estaba visiblemente nerviosa. Una fina capa de sudor se le formaba en la frente. Rudeus quería decirle que no tuviera tanto miedo. Gies se había disculpado concienzudamente, y eso le bastó. Tras el fin de la temporada de lluvias, Gies incluso ofreció una compensación. Una carreta y un pago por las molestias. Rudeus solo había pasado una semana en prisión, lo cual consideró una suerte dadas las circunstancias. Lo cierto era que a Rudeus no le molestó demasiado el incidente. El agua fría y las acusaciones de perversión eran solo otro recuerdo extraño en su inusual vida. Estaba seguro de que en el futuro, si algo despertaba dentro de él, sería capaz de aceptar ese aspecto de sí mismo con más gracia. Ahora que lo pienso, dijo, cambiando de tema, cuando termine la temporada de lluvias, ¿te casarás, no? Felicidades. Sus palabras solo hicieron que la guerrera temblara aún más visiblemente. Ella había interpretado su comentario como sarcasmo, aunque Rudeus en realidad lo había dicho como una simple bendición. ¿Qué tendría que hacer para que me perdonaras? Preguntó en voz baja. Pensó Rudeus. Está malinterpretando algo. Sin embargo, no pudo negar la placentera sensación de superioridad que lo invadió. ¿Es esto algo típico de NTR? Pérdida. Quizás debería hacer que se desnudara y gateara, pensó sombríamente, antes de reprimirse. No, eso no está bien. Gies le había pedido que dejara pasar el asunto, y no sabía cuándo regresarían Eris y Ruiget. Consideró qué tipo de castigo sería apropiado. Desnudarla sería inaceptable, así como arrojarla con agua fría. ¿Qué tal si me pongo solo una camiseta blanca, te golpeo con una técnica de agua, una pistola de agua, y te cubro con agua tibia? Vaya, soy un genio, se felicitó internamente. De repente, el señor bestia sagrada se movió para colocarse protectoramente frente a la guerrera, mirando a Rudeus con una intensidad inesperada. ¿Qué pasa con esa mirada? Pensó Rudeus, desconcertado. Es solo una broma, no te enfades. Ya recibí una disculpa como es debido, dijo en voz alta, ablandándose. Dado que es así, no necesito nada más. El alivio inundó el rostro de la guerrera y exhaló un suspiro prolongado. Muchas gracias. Pero en cuanto terminó ese intercambio, su expresión se endureció y miró fijamente a Rudeus. Más que eso, Rudeus Tono, preferiría que no eliminaras a la bestia sagrada cuando te convenga. ¿Qué? Nunca lo llevé a ningún lado, protestó. Genial, más acusaciones falsas. ¿De verdad no estás reflexionando sobre tus errores, verdad? Si no tienes cuidado con tus palabras, la próxima vez serás tú quien esté desnudo en la cárcel mientras yo tiro agua. Si es así, ¿quién lo sacó? Preguntó. La bestia sagrada no puede abandonar el árbol sagrado por sí sola. Hola. Entonces, por favor, explícamelo claramente, dijo Rudeus, ahora genuinamente curioso.
Ella procedió a explicar que el señor Bestia Sagrada era una criatura mágica que nacía solo una vez cada varios cientos de años, sin nombre formal. Según la antigua tradición, su aparición presagiaba una crisis mundial inminente. Al alcanzar la edad adulta, la bestia emprendería un viaje con un héroe para salvar al mundo de esa catástrofe inminente. Por esta razón, la bestia sagrada fue mantenida dentro de una barrera en las raíces del árbol sagrado en el corazón de la aldea de Doldía, cuidadosamente criada y protegida. Era una existencia protegida, manteniendo a la criatura inocente a salvo del duro mundo exterior. Por cierto, el señor bestia sagrada tardaría aproximadamente otro siglo en alcanzar la edad adulta. Si las leyendas fueran ciertas, una gran crisis azotaría el mundo dentro de 100 años. Al parecer, esta guerrera era la principal responsable de proteger al señor bestia sagrada. Eso explicaba por qué Ludeus nunca la había visto durante sus paseos por la aldea. Ella custodiaba a la criatura sagrada en el santuario interior. Juan. El señor bestia sagrada de repente ladró fuerte, sobresaltando a ambos humanos. La guerrera abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Rudeus estaba igual de confundido. Ganado. Ya veo, pero, furgoneta. Entiendo. ¿Por qué tienes una conversación normal con un perro? Se preguntó Rudeus. El señor bestia sagrada no habla en el idioma del dios bestia, ¿verdad? ¿Cómo entiendes los diferentes ladridos? ¿Usas algún tipo de traductor de animales? Aunque estaba lleno de preguntas, Rudeus se las guardó para sí. El señor bestia sagrada dice que no tienes relación con sus escapes, tradujo el guerrero, ¿verdad? Rudeus asintió. Me gustaría que dijeras más que eso, añadió cuando ella permaneció en silencio. El señor bestia sagrada te lo agradece, Ludeus Tono, dijo finalmente. Oh, podría haber jurado que me habían olvidado por completo después de ser abandonado en prisión, comentó secamente. Juan. La bestia protestó en voz alta. El señor bestia sagrada dice. Qué grosero. Les pedí que te enviaran comida deliciosa. Escuché que el maestro Rudeus también disfrutaba bastante de la comida. Así es, se dio cuenta Ludeus. La comida estaba sorprendentemente buena. Incluso pedí una segunda ración, lo cual me pareció extraño para la comida de prisión. Así que había sido por insistencia de la bestia sagrada. Aún así, que su primer sentimiento de gratitud fuera por la comida, al final, seguía siendo un perro de corazón. Sin embargo, hubiera preferido que me dejaran salir de la cárcel, señaló Rudeus. Juan. La bestia parecía realmente confundida. La prisión es un lugar donde se encierra a los malos, explicó Rudeus. Juan. La bestia ladró indignada, como si quisiera decir, yo también me encerrarán. La conversación continuó con la guerrera traduciendo entre ellos. Gracias a este inusual intercambio, Ludeus descubrió que el señor bestia sagrada ignoraba en gran medida los detalles del incidente. No había entendido que Rudeus emitía un olor a excitación, ni comprendía por qué Gies lo había encarcelado. La bestia no podía comprender el concepto de prisión más allá de reconocer que algo aterrador había sucedido. En esencia, seguía siendo una niña, inocente e indiferente a las preocupaciones de los adultos. Esperar que comprendiera asuntos tan complicados era irrazonable. Gracias al señor bestia sagrada, pude disfrutar de una vida placentera en prisión, dijo Ludeus con sinceridad. Muchas gracias. Ante sus palabras de agradecimiento, la cola de la bestia empezó a menearse con entusiasmo y le lamió la cara con cariño. Fuzu. Pensó Rudeus, qué monada. Disfrutó acariciándole el cuello, solo para que la excitada criatura lo empujara juguetonamente. Ah, no puedes, pensó. La gente te está mirando. Ludeus Tono, intervino el guerrero con severidad, el señor bestia sagrada es sagrado. ¿Podrías evitar ser tan familiar y apegado? Te equivocas, dijo Rudeus con un brillo travieso en la mirada. El aroma de mi excitación va dirigido a ti. Su rostro se puso rojo carmesí. Disculpe, no es nada en absoluto, retrocedió rápidamente, al darse cuenta de que había dejado escapar un poco de su verdadera naturaleza. Ahora bien, señor bestia sagrada. Regresemos a casa, al árbol sagrado, dijo la guerrera, recomponiéndose. Juan. La bestia asintió obedientemente y la siguió. En los días siguientes, la capacidad de la bestia sagrada para escapar se convirtió en una seria preocupación para la raza de las bestias. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron identificar quién la ayudaba a abandonar su santuario. Ante el reciente intento de secuestro, las escoltas estaban cada vez más nerviosas. Curiosamente, la bestia sagrada siguió apareciendo junto a Ludeus varias veces. Tras la segunda aparición, las sospechas recayeron sobre él.
Por suerte, cuando ocurrió el incidente, Rudeus estaba observando una competencia de bebida entre Ruigerd y Gustav. Aunque él no consumía alcohol, había disfrutado de algo parecido a nueces. Su coartada era sólida. Como mago capaz de congelar a todo el pueblo, Rudeus teóricamente podría tener algún método para liberar a la bestia a distancia, pero Gustav lo defendió, disipando las dudas. Añadir más acusaciones falsas al expediente no serviría de nada. Para evitar más sospechas, Rudeus inicialmente intentó permanecer cerca de Ruigerd, Gustav y Eris, pero finalmente se dio por vencido y decidió permanecer cerca de Gies. Como jefe guerrero y jefe de seguridad, la presencia de Gies proporcionaba la coartada más segura. Mientras tanto, Claude seguía entrenando a los guerreros bestia, incluyendo al propio Gies. Desde su iluminación meditativa, Claude se había vuelto menos severo. Causaba menos daño y ofrecía más guía. Sin embargo, su presencia aún inspiraba respeto y cierta cautela. Gies se mantuvo ocupado todos los días, pero tenerlo como coartada resultó lo más eficiente para Rudeus. Tenía la impresión de que Rudeus no me odiaba, comentó Gies después de que Rudeus lo hubiera seguido durante un día entero. No tienes que preocuparte por eso, respondió Rudeus con naturalidad. La próxima vez que tengas una hija, dámela. ¿De verdad quieres jurarle matrimonio a una hija mía? Preguntó Gies, arqueando una ceja. No, solo era una broma, le aseguró Rudeus. Disculpa, ¿acaso emití un olor a excitación? Gies olfateó el aire. Sol. No hay tal olor. Ya veo, entonces esta cantidad está bien. Rudeus asintió, satisfecho. A menos que hubiera una mujer cerca, sus deseos permanecían latentes. Si no estaban en su campo de visión, no había motivo de preocupación. Esto es algo que he llegado a comprender durante el último mes, continuó Gies. El maestro Rudeus es bastante maduro. Aunque aún eres joven, el maestro Ruigerd te reconoce como un guerrero. ¿A qué se debe este elogio repentino? Preguntó Rudeus, incómodo ante el inesperado cumplido. Al principio, pensé que eras un mocoso que dependía del maestro Ruigerd y hacía lo que quería, admitió Gies con franqueza. Lo dice bien, pensó Rudeus. Bueno, no está del todo equivocado. Tus habilidades mágicas superaron con creces lo que imaginaba, continuó Gies. Congelar todo el bosque durante la temporada de lluvias es algo que solo podría haber imaginado en un cuento de hadas. Mi maestra es aún más increíble, respondió Rudeus, elogiando instintivamente a Roxy. Por mucho que la elogiara, nunca le parecía suficiente. Y más que nada, agregó Gies, tienes tanto poder, pero no buscaste venganza contra nuestra raza de Doldía incluso después de ser tratado tan mal. Rudeus lo consideró. Era cierto, pero como Ruigerd había señalado, Rudeus había bajado la guardia. Ambas partes tenían motivos para reflexionar. Este lugar también es la ciudad natal de Ghislaine, dijo Rudeus. ¿Qué dijo Ghislaine sobre este pueblo? Preguntó Gies con curiosidad. No, en realidad no mencionó nada específico, respondió Rudeus. En realidad, Ghislaine no parecía tener mucho cariño al gran bosque, y a menudo hacía muecas al enseñarle el idioma del dios bestia. ¿Quién no querría llevarse bien con la familia de un profesor respetado? Añadió Rudeus con diplomacia. ¿Te parece bien si me disculpo una vez más? Preguntó Gies. No necesito esa postración en absoluto, le aseguró Rudeus. En lugar de eso, por favor, dame el derecho de ponerle las manos encima a Minitona-chan. No pudo resistir la broma. Si el maestro Rudeus planea considerar a mi hija como compañera de manera adecuada y seria, no me importaría particularmente, respondió Gies, sorprendentemente serio. Rudeus estaba realmente sorprendido. ¿Eso significaba que tenía permiso para perseguir a la chica de orejas de gato? No, se reprendió. Estamos teniendo una buena conversación. Ned, quédate abajo. Claro que bromeo, aclaró Rudeus rápidamente. Eris probablemente también se enojaría. Justo ahora apareció un poco del olor de la excitación, señaló Gies. No se puede evitar. Sería por la descuidada declaración de Gies-san. Déjalo pasar, dijo Rudeus a la defensiva. Ya veo, lo siento, se disculpó Gies, luciendo divertido. En serio, pensó Rudeus. Tengo una promesa hecha y derecha con Eris. 15 años, 4 años más de espera. Si tenía paciencia 4 años más, el paraíso le esperaba. Hablando de promesas, también había hecho una con Silpy. Me pregunto cómo estará Silpy ahora, pensó, con la mente divagando. Seguramente les va bien. Espero que le vaya bien, sería bueno que ya no la molestaran por su cabello, me pregunto a dónde la enviaron. Y parece que también ha llegado hoy, la voz de Gies interrumpió sus pensamientos.
El señor bestia sagrada había aparecido una vez más, aparentemente de la nada. ¿Qué demonios están haciendo los escoltas? Gruñó Gies, rechinando los dientes con frustración. La bestia le ladró alegremente a Rudeus, quien respondió acariciando su cabeza cariñosamente. ¿Será que se escapa solo?, sugirió Rudeus. No, no hay duda de que alguien lo está ayudando, respondió Gies, observando a la bestia con ojos preocupados. Alguien dentro de sus propias filas era responsable, pero todos parecían tener una coartada. Era inquietante. ¿Deberíamos Ruigerd y yo investigar?, sugirió Rudeus. Podríamos resolver esto rápidamente con la mirada de Ruigerd. No, declinó Gies con firmeza. La protección del señor bestia sagrada es motivo de orgullo para la raza de Dolia. No podemos permitir que interfieran forasteros. Aunque defender la aldea está bien, preguntó Rudeus, perplejo por la distinción. Esto y aquello son asuntos diferentes, insistió Gies. Defender la aldea era aceptable, pero investigar las huidas de la bestia sagrada estaba vetado. Rudeus no entendía bien la lógica, pero la aceptaba como una diferencia cultural. Si ha logrado escapar tantas veces, es preocupante, señaló Rudeus. Es manejable durante la temporada de lluvias, pero cuando termine, ¿qué pasa si la bestia es secuestrada de nuevo? Incluso dentro de la aldea, podría ser atacada por monstruos en el peor de los casos. Probablemente sea cierto, admitió Gies, su expresión endureciéndose por la preocupación. Ya que parece que la bestia sagrada se escapa para encontrarse conmigo, ¿qué tal si la visito todos los días?, sugirió Rudeus. ¿No resolvería eso el problema? Eso, sin embargo, Gies dudó, claramente incómodo con la idea de que un extraño se acercara al árbol sagrado con regularidad. Al ver su reticencia, Rudeus afinó su propuesta. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos reunimos cerca del árbol sagrado y lo llevamos a pasear antes de que alguien más se lo lleve? Si lo hacemos con una escolta, no habrá necesidad de preocuparse por excursiones no autorizadas. ¿Eso no sería invertir nuestras prioridades?, preguntó Gies con escepticismo. Creo que es mejor que no sepas ni un instante la ubicación del señor bestia sagrada, respondió Rudeus. Gies se quedó en silencio, considerando la sugerencia cuidadosamente. ¿Te preocupas por mí?, observó Rudeus, ¿pero qué pasa con Claude? Gies pareció sorprendido por la comparación, recordando de repente que Claude tenía aproximadamente la misma edad que su hija. A pesar de sus excentricidades, técnicamente seguía siendo menor de edad. Bueno, eso es diferente, dijo Gies lentamente. No es como tú. Huele a bestia con piel humana. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rudeus, genuinamente curioso. Huele como el maestro Ruigerd, explicó Gies. ¿Eh? Rudeus estaba confundido por la comparación. Es difícil de explicar, admitió Gies. Podría decirse que es instintivo. Por instinto, podemos percibir si una persona representa un peligro. De la misma manera que detectamos tu excitación, es un ejemplo extraño, pensó Rudeus. ¿Quieres decir que está relacionado con la sed de sangre, como suele mencionar Ruigerd?, preguntó Rudeus. Sí, asintió Gies. Claude parece dispuesto a asesinar a cualquiera que lo desobedezca. Tiene el porte de un rey bestia. Jojo, eso es interesante, murmuró Rudeus. Es extraño describirlo, continuó Gies, pero siento que es peligroso. Huele a peligro. ¿No creían ustedes, guerreros, que podrían derrotarlo en grupo?, preguntó Rudeus. No, no podemos, dijo Gies con sorprendente certeza. ¿Qué te hace estar tan seguro? Hemos entrenado con él, o mejor dicho, nos ha vencido, aclaró Gies. Puedo sentir su ira. Puede que no nos culpe abiertamente por lo sucedido, pero la sensación está ahí. ¿Por qué muertes?, preguntó Rudeus, antes de comprenderlo. Ah, los padres de Somar, la expresión de Gies se ensombreció. No solo eso. El hecho de que el maestro Rudeus casi se desmayara durante el incidente podría ser otra razón. Queríamos tomar represalias durante nuestra segunda sesión de entrenamiento, pero Claude es extremadamente difícil de controlar, especialmente con su magia temporal. Su estilo de combate está diseñado específicamente para luchar contra varios oponentes simultáneamente. Ah, eso es de su experiencia en la mazmorra, se dio cuenta Rudeus. En combate cuerpo a cuerpo, no podemos derrotar a un espadachín de rango santo, continuó Gies con seriedad. Y en combates grupales, no podemos vencer a un espadachín mágico de su calibre. Es una dura verdad que debemos aceptar. Ya veo, Rudeus asintió, comprendiendo la situación. Aún así, desde su iluminación, el maestro Claude se ha vuelto más amable, añadió Gies.
Ah, sí, esa era su actitud habitual en el pasado, así que lo considero un comportamiento normal, respondió Rudeus. Los cambios en Claude eran sutiles para quienes no lo conocían bien. Ya veo. Parece que su experiencia en la mazmorra superó lo imaginable, reflexionó Gies. Para sanar las heridas del alma, Claude se vio obligado a afrontar recuerdos dolorosos y aún así seguir adelante. ¿Cómo puede mi discípulo volverse más fuerte que yo en tan solo unos años? Se preguntó Rudeus en voz alta. Me hiere el orgullo. Ah, cierto, eres el mentor mágico de Claude, ¿verdad? Recordó Gies. Entonces, tu padre debe ser aún más fuerte, Ludeus Tono. No, dijo Rudeus negando con la cabeza. Ghislaine es más fuerte que él. Apuesto a que mi padre ya es más débil que Claude. Durante casi 2 semanas, Rudeus convivió y jugó con el señor Bestia Sagrada. Nunca identificaron quién lo había ayudado a escapar, aunque las desapariciones finalmente cesaron. Por cierto, la escolta se puso furiosa cuando descubrió que Rudeus le había enseñado a la criatura sagrada a ofrecer su pata cuando se le ordenaba, un secreto que Rudeus guardaba para sí. Mientras tanto, Claude continuó con su riguroso entrenamiento con el mismo entusiasmo. ¿Cómo lograba evitar cansarse del entrenamiento diario? Escapaba a la comprensión de Rudeus. Incluso la idea de relajación de Claude implicaba entrenar con los guerreros bestia. Incluso Ruigerd expresó su asombro ante la dedicación de Claude. Aunque su objetivo de crear un arma tan formidable como la reliquia de Ruigerd seguía sin cumplirse, el progreso de Claude era innegable. Su dominio de la magia mejoró constantemente y su habilidad con la espada alcanzó nuevas alturas. Claude ya podía derrotar al contrabandista de rango santo sin esfuerzo, pero ahora su destreza había crecido tanto que incluso una mirada suya parecía amenazante. Esto no significaba que hubiera alcanzado el rango de rey en esgrima, pero su combinación única de magia y armas se había vuelto formidable, más allá de lo que la mayoría de los luchadores comunes podían manejar. Los constantes elogios de Ruigerd a las habilidades de Claude habían comenzado a irritar a Ludeus, aunque no podía negar la verdad de ello. Habían transcurrido 3 meses desde su llegada al Gran Bosque, marcados por diversos incidentes y acontecimientos. Y finalmente la lluvia paró. Punto de vista de Claude. Me senté con las piernas cruzadas sobre la tierra húmeda, sintiendo la desconocida sensación del sol calentando mi piel después de 3 largos meses de lluvia perpetua. El bosque que nos rodeaba parecía exhalar alivio. El vapor se elevaba desde el suelo saturado mientras la luz del sol se filtraba a través del dosel por primera vez desde nuestra llegada. El cese de la lluvia significaba una cosa. Nuestra partida era inminente. Mis manos se movieron automáticamente sobre la empuñadura de mi espada, comprobando las ataduras una última vez. Aunque mi objetivo de crear un arma que rivalizara con la de Ruigerd no se había cumplido, había logrado un progreso significativo. El conocimiento acumulado a partir de innumerables iteraciones, recuerdos de fracasos y éxitos de otras versiones de mí mismo, había demostrado ser valioso, aunque incompleto. Un fragmento de recuerdo emergió. Otro Claude en otra línea temporal, muriendo en este mismo bosque, destrozado por bestias que no había detectado. Cerré los ojos, alejando la sensación visceral de colmillos, perforando carne que aún no era mía. Estos ecos de memoria habían sido particularmente fuertes durante nuestro tiempo en el Gran Bosque, como si la proximidad a los lugares donde versiones alternativas de mí habían perecido fortaleciera su atracción. ¿Listo para partir, maestro Claude? Llamó uno de los guerreros bestia, interrumpiendo mi oscuro ensueño. Asentí y me puse de pie. Estoy más que listo. Las sesiones de entrenamiento habían sido necesarias, tanto para ellos como para mí. Mientras, en apariencia, ayudaba a los guerreros de Dedoldía a mejorar sus habilidades de combate, yo había estado superando mis propios fracasos. Cada sesión de entrenamiento era una penitencia por no haber evitado la catástrofe de teletransportación que había dispersado a nuestros compañeros por todo el mundo. Cada moretón que infligí, cada lección dura que enseñé, fue una manifestación de mi frustración por mis propias limitaciones. Sabías que venía. Tenías el conocimiento. Y aún así, fallaste. Alcancé a ver a Rudeus al otro lado del área de reunión, su expresión era pensativa mientras acariciaba al señor bestia sagrada una última vez. Algo en su gentil interacción con la criatura me oprimió el pecho. A pesar de todas sus perversiones y defectos, Rudeus poseía una bondad fundamental que a veces temía haber perdido. Los recuerdos que llenaban mi mente, recuerdos de vidas que en realidad nunca había vivido, a veces hacían difícil distinguir mi verdadero yo de los ecos de otros Claudes. Cada uno había muerto con arrepentimiento, cada uno había fracasado a su manera y ahora su peso colectivo descansaba sobre mis hombros.
Recordaremos tus enseñanzas, maestro Claude, se acercó Guies, ofreciéndole una reverencia formal. Aunque tus métodos fueron duros, nuestros guerreros son más fuertes gracias a ello. Le devolví la reverencia, más profunda de lo necesario. La dureza a veces fue excesiva. Me disculpo por ello. Guies pareció sorprendido por mi arrepentimiento. No hay necesidad. Entendemos que una gran fuerza requiere una gran disciplina. Si supieras, pensé. La disciplina no era para ti, era para mí. Para evitar que mis fragmentos se desintegraran por completo. ¿El puerto norte sigue siendo nuestro destino? Pregunté, cambiando de tema. Sí. Hemos preparado guías para que los lleven con seguridad por los senderos del bosque. El viaje debería durar aproximadamente una semana con condiciones favorables. Una semana más cerca de encontrar a los demás, separados por el desastre de la teletransportación, si es que aún vivían. Una semana más cerca de afrontar si mi conocimiento fragmentado bastaría para navegar por esta línea temporal alterada. Mientras nos preparábamos para partir, sorprendí a Ruigerd observándome con esa mirada penetrante de su tercer ojo. Tu carga es pesada, dijo simplemente cuando me acerqué a él. No pretendí malinterpretar. Sí. Llevas recuerdos que no son tuyos. Se me cortó la respiración. ¿Cuánto percibía? El tercer ojo del guerrero Supard veía más allá de las apariencias físicas, pero ¿podría realmente detectar la naturaleza fracturada de mi consciencia? Todos llevamos cargas, evadí el tema. Ruigerd asintió lentamente. Cierto. Pero no todas las cargas se llevan solas. Antes de que pudiera responder, Eris apareció de un salto, vibrando de emoción por finalmente salir de la aldea. ¿Nos vamos ya? Por fin. Su energía era contagiosa y me encontré sonriendo a pesar del peso en el pecho. Quizás Ruigerd tenía razón. Tal vez el camino a seguir no fue cargar con estos recuerdos solo, sino forjar nuevas conexiones en esta línea de tiempo, conexiones lo suficientemente fuertes como para soportar las tormentas venideras. Mientras partíamos bajo el cielo despejado, eché un último vistazo a la aldea de Dedoldía. Otro fragmento de recuerdo emergió. En otra línea temporal, nunca habíamos llegado tan lejos. En esa iteración, todos habíamos muerto aquí. Pero esta vez no. Esta vez, avanzamos. El camino que me esperaba era incierto, trazado de forma incompleta por recuerdos contradictorios de vidas que no había vivido. Pero por ahora, al menos, estábamos juntos. Estábamos vivos. Y quizás eso fue suficiente para empezar. Chapter 34. Simplia Beating. Punto de vista de Claude. Observé cómo GS se escabullía, distrayendo al guardia de la bestia sagrada con movimientos ensayados. La vigilancia del perro flaqueó ante su experta distracción. Quizás podría haberle advertido a la criatura, pero ¿qué sentido tendría? Mi tarea era clara: extraer el material que necesitaba y seguir adelante. El perro no era asunto mío. Las mazmorras me pesaban en la mente mientras trabajaba en la forja. El calor me azotaba la cara, y chispas danzaban en mi visión periférica cada vez que el martillo golpeaba el metal. El sonido rítmico de los metales resonó en la herrería, un marcado contraste con los susurros de los fragmentos de memoria que nunca me abandonaron del todo. En esas mazmorras, la herrería había sido una lucha sin las herramientas adecuadas. Me vi obligado a improvisar, recogiendo restos para fabricar armas improvisadas contra las criaturas venenosas que acechaban en las sombras. Cada encuentro había sido un cálculo desesperado. Patrones de ataque observados, debilidades explotadas, todo mientras luchaban contra la desorientación de recuerdos conflictivos. Los recuerdos de Kuro resultaron especialmente útiles en esos momentos. Un fragmento de uno de mis yoes paralelos que había perecido allí. Su muerte se reproducía vívidamente en mi mente, demasiado vívidamente. Cada piso que descendía en esa mazmorra despertaba otro fragmento de sus últimos momentos. El recuerdo me invadía con tanta claridad que podía saborear el cobre de su sangre, sentir el ardor del veneno en venas que no eran realmente mías. El recuerdo me estremeció a pesar del calor de la forja. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de hollín en la piel. Últimamente he empezado a llevar un diario, intentando organizar los recuerdos confusos que abarrotan mi conciencia. Las páginas se llenaron rápidamente de notas que distinguían las experiencias de este Claude de los fragmentos de otros. A diferencia de algunos protagonistas de historias que recordaba de mis recuerdos convergentes, no poseía ninguna ventaja abrumadora. No era como Rudeus con su ventaja de reencarnación. Carecía del factor Laplace que aumentara mi capacidad de maná o acelerara mi aprendizaje. Había empezado a entrenar mis habilidades mágicas demasiado tarde. Sin embargo, los recuerdos en sí mismos eran valiosos a su manera.
El conocimiento académico de mis compañeros no me había resultado particularmente útil. Principios de física aplicados a la teoría de la magia, precisión matemática en fórmulas de encantamiento. Un sonido discordante interrumpió mis pensamientos. Uno de mis discípulos presentó su obra. Un trozo de metal deforme que apenas parecía una espada. ¿Qué clase de mierda es esta? Gruñí, señalando la nave no identificada. Hazlo de nuevo. Enseñarles a estos hombres bestia el arte de la herrería era tedioso, pero tenía un propósito. Cada error que cometían era una oportunidad para evaluar mis propios conocimientos y consolidar los fragmentos en algo coherente que pudiera transmitir. La tarea me ancló al presente, impidiéndome sumergirme demasiado en recuerdos que no eran enteramente míos. Sin darme cuenta, perdido en la rutina del martillo y el yunque, la temporada de lluvias había llegado a su fin. Sentí la espada viva en mi mano, su filo brillaba con la tenue luz azul de mi maná. Rodeé a Ruigerd con cautela, con la vista mejorada por la magia para seguir sus movimientos. A pesar de su postura relajada, sabía que no debía subestimar a un guerrero supet. Ataqué desde todos los ángulos imaginables, superando mis límites. Cada vez que contraatacaba con una facilidad frustrante, yo inmediatamente lanzaba un hechizo, probando diferentes combinaciones de espada y magia. Tu forma de atacar es demasiado predecible, observó Ruigerd, desviando otro golpe. Prueba con otro ángulo. Con el rabillo del ojo, vi a Eris golpeando a Rudeus contra el suelo. Los brutales métodos de entrenamiento de la pelirroja no habían cambiado. Un fragmento de memoria de otra línea temporal lo confirmaba, aunque había algo diferente en esta versión de ella. La disonancia me hizo palpitar la cabeza por un instante. Eris se giró repentinamente hacia nosotros, con una mirada intensa y penetrante. Respiraba con dificultad, con una expresión de suficiencia en su rostro mientras observaba nuestro intercambio. Comprendiendo su deseo, Ruigerd se apartó de nuestro combate. Tu turno, dijo simplemente, dándole el escenario a Eris. Él no se unió a ella para atacarme, sino que tomó posición en el borde de nuestro campo de entrenamiento improvisado, gritando instrucciones mientras peleábamos. Ahora, frente a Eris, empecé a comprender la crítica de Ruigerd a mi técnica. Mis ataques eran demasiado directos. Eficaces para matar, quizá, pero carecían de la adaptabilidad necesaria contra oponentes superiores. Mi estilo se parecía a la técnica del dios de la espada. Fuerza abrumadora y ataque continuo sin leer adecuadamente el ritmo del oponente. Me di cuenta con cierta ironía, exactamente como Eris me estaba atacando ahora. Cambié de táctica, recurriendo a técnicas propias del dios del agua para redirigir su impulso. Fluir. El principio me vino de un fragmento de memoria que no pude ubicar. Desvié sus ataques en lugar de enfrentarlos de frente, buscando el contraataque perfecto. Distintos oponentes requerían enfoques distintos. Un recuerdo, no mío originalmente, pero que ahora forma parte de mi fragmentada colección, de guerreros bestias que utilizaban su magia innata surgió. Rugido. El sonido salió de mi garganta, amplificado por el maná canalizado a través de la magia de las bestias. El ataque sónico aturdió a Eris momentáneamente, lo suficiente para terminar nuestro combate con mi victoria. Su rostro se contorsionó de frustración mientras agarraba con fuerza su espada de entrenamiento. No perderé en nuestra próxima pelea. Declaró, con los ojos brillando de determinación. Rudeus estaba cerca, sacudiendo la cabeza como aliviado de haber sido olvidado momentáneamente. Su respiro duró poco. Vamos, Rudeus, llamé, haciendo un gesto con mi espada. Tú eres el siguiente. La paliza que le di fue metódica. Lo suficientemente dolorosa como para enseñarle, lo suficientemente controlada como para no romperse. Algo dentro de mí se estremeció al ver sus moretones, mientras que otra parte calculaba con precisión cuánta presión aplicar. La disonancia entre la compasión y la crueldad era una sensación familiar. Después de vencer al guerrero bestia y luchar contra Gustav hasta detenerlo, me dirigí a la herrería. El rítmico golpeteo de los martillos y el resplandor anaranjado de las forjas me recibieron incluso antes de entrar en el edificio. El aire estaba cargado con el olor a metal caliente y humo de carbón. Los aprendices de hombres bestia habían mejorado considerablemente. Descubrí que, si bien carecían de disciplina en el combate, su destreza natural superaba incluso a la de los herreros enanos. Lo que necesitaban era una dirección adecuada. Estos descartes, como los llamaban otros, poseían la perspicacia que todo artesano deseaba. Sus problemas se debían más a la actitud que a la actitud. Tenían tendencia a la hipérbole y a la arrogancia, rasgos que requerían un manejo cuidadoso. Bien canalizada, esa arrogancia podría convertirse en orgullo por la artesanía. El impulso de mejorar cuando reconocen sus propias deficiencias.
Fomenté la competencia entre ellos, sabiendo que Arbalest se beneficiaría de más manos expertas. Mi arsenal necesitaba reabastecerse, y no podía hacer todo el trabajo yo solo, sobre todo con el futuro incierto que se avecinaba. Verlos trabajar con un propósito renovado les trajo una satisfacción inesperada. Sin embargo, sus peculiaridades seguían siendo desconcertantes. «Maestro Claude, ¿dónde está su látigo?», preguntó uno, con los ojos brillantes de un entusiasmo inquietante. «¿Necesita que le haga uno?». Nunca había sostenido un látigo en mi vida, al menos no en esta época. Un fragmento de mi memoria me contradijo, luego otro. Dejé de lado las imágenes conflictivas y me concentré en el presente. ¿Qué tipo de tendencias masoquistas habían desarrollado estos artesanos? Cuando me quejé de este extraño comportamiento con Gustav, simplemente se encogió de hombros y cambió de tema, claramente tan incómodo como yo. «Maldita sea, cierra el pico y ponte a trabajar ya», grité, retirándome a mi puesto de trabajo. Mientras hacían rugir el horno y me entregaban las herramientas, me acordé de aquel extraño domador de monstruos que había conocido hacía semanas, otro recuerdo que parecía mío y no mío al mismo tiempo. Mientras martillaba el hierro para darle forma, les expliqué el proceso. Algo en sus expresiones ansiosas me inquietó. Un brillo en sus ojos que sugería que estaban albergando pensamientos de los que no quería formar parte. Lancé la espada terminada hacia un espectador particularmente espeluznante, mirándolo fijamente con mi mirada más mortal. Su expresión de terror y alegría me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mis métodos de enseñanza. Suspiré profundamente y continué la lección, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en esa persona, antes de recordar que, en cierto sentido, siempre había sido muchas personas. El peso de los recuerdos convergidos presionó mi cráneo mientras regresaba al ritmo familiar del martillo. Chapter 35. Departure 3. Punto de vista del narrador. El día de la partida de la aldea de Doldía se acercaba cada vez más. Rumores de conflicto se extendían por el asentamiento. Historias de chicas que se peleaban entre sí. Para cualquiera que conociera a Eris Boreas Greirat, el resultado nunca estuvo en duda. Una victoria completa y absoluta. Incluso si su oponente hubiera entrenado desde la infancia, sería imposible vencer a Eris. Quienes no tenían el entrenamiento adecuado ni siquiera merecían ser considerados oponentes. Contra ella, tales enfrentamientos no eran peleas, sino meros ejercicios de humillación. Difícilmente se podría comparar a Eris con Claude. Bajo cualquier criterio razonable, Eris era lo que se llamaría un auténtico prodigio. Su porte como espadachín inspiraba respeto. Con tan solo 14 años, ya había alcanzado el grado medio avanzado, una hazaña notable que demostraba su talento. Practicaba el estilo del dios de la espada, al igual que su mentora Ghislaine. Aprender los fundamentos de la propia Ghislaine de Doldía y luego recibir entrenamiento adicional de Ruiger Superdía. Eran privilegios con los que pocos soñarían. Eris había alcanzado un nivel que le permitía seguir el riguroso régimen de Ruiget. Rudeus siempre supo que Eris era esa niña, pero pronto cumpliría 14 años. Aunque 14 años era todavía joven según la mayoría de las medidas, ya no era una edad para golpear a los oponentes sin miramientos. Hasta ahora, Rudeus nunca había intervenido en los enfrentamientos de Eris. Incluso durante las escaramuzas en el gremio de aventureros, se había sometido en gran medida al juicio de Ruiget. Quizás había que hacer una distinción. Los aventureros y las muchachas de pueblo ocupaban mundos diferentes. Eso está mal. Minitona es la culpable, insistió Terusena, moviendo la cola con agitación. Según su relato, Minitona había intentado impedir que Eris se marchara después de la temporada de lluvias. Eris pareció conmovida por el gesto, pero explicó por qué era necesario continuar su viaje. Para la típicamente egocéntrica Minitona, esto fue un cambio inusual. Eris se tomó el tiempo de explicarse en lugar de simplemente imponer su voluntad. Esto invirtió su dinámica habitual. La discusión se prolongó durante un tiempo. Al principio, ambos mantuvieron la compostura, pero la tensión fue aumentando gradualmente hasta que la conversación derivó en una disputa abierta. Minitona empezó a hacer comentarios desconsiderados. Comentarios que involucraban a Ghislaine y Rudeus. Al oír estas palabras, el rostro de Eris se contorsionó con una furia apenas contenida. Aún así, de verdad intentó, responder con calma mesurada. Al final, fue Minitona quien atacó primero. Le había vendido la pelea a Eris. Fue un acto de valentía, casi digno de respeto, algo que el propio Rudeus nunca podría imaginar replicar. Y, sin embargo, como era de esperar, Eris había aceptado el desafío. Sin piedad, como era su costumbre, le había propinado una paliza brutal. Eris.
Rudeus se acercó a la chica pelirroja con cautela. ¿Qué? Espetó ella, con sus ojos esmeralda todavía encendidos. Rudeus evaluó la situación meticulosamente. Primero, observó a Minitona. A pesar de su derrota, se mantuvo notablemente animada, con el pecho agitado por la respiración agitada. Incluso después de que Eris la derrotara, su espíritu permaneció inquebrantable. Eris era capaz de doblegar la voluntad de adultos. No se andaba con rodeos. Lo cual significaba solo una cosa. Parece que hiciste bien en contenerte, observó Rudeus. Obviamente, respondió Eris, apartando la mirada. La antigua Eris no habría mostrado ningún control, sin importar la edad de su oponente. Cualquiera que la desafiara se enfrentaría a su ira desenfrenada. Rudeus lo sabía mejor que nadie. Después de todo, era un experto en sufrir la furia de Eris. Normalmente lo habrías hecho mucho peor, ¿verdad? Presionó. Ella es mi amiga, después de todo, murmuró Eris. Al estudiar su rostro, Rudeus notó cómo sus labios se curvaban en una expresión agria, el rostro de alguien que se arrepiente de sus acciones. Parece que Eris siente algo de remordimiento por haberla golpeado, pensó Rudeus. Este era un comportamiento sin precedentes para el Eris que había conocido hasta ahora. Quizás había madurado un poco durante los últimos 3 meses. En momentos que Rudeus no podía ver, estaba madurando de verdad. Si ese fuera el caso, solo había un consejo que podía ofrecer. Sería mejor que te reconciliaras con ella antes de que nos vayamos mañana. De ninguna manera, respondió Eris inmediatamente. ¿Todavía eres un niño, eh? Eris no era la única que luchaba con la inminente separación de los aldeanos. Chicos, por favor, aún podemos contactarnos a través de Arbalest, dijo Claude mientras se rascaba la cabeza, visiblemente incómodo mientras un hombre adulto se aferraba a su cintura, sollozando abiertamente. Fue una visión incómoda. Un hombre adulto llorando mientras abrazaba a un niño. No, justo cuando el maestro finalmente mejoró y dejó de llamarnos esclavos, ¿por qué necesitas irte? Se lamentó el hombre. Los aprendices de herrero estaban desconsolados. No soportaban dejar ir a Claude, desesperados por aprender más de su joven pero extraordinariamente talentoso mentor. Mírense. ¿No les da vergüenza aferrarse a un niño de su edad? Preguntó Claude, con evidente exasperación en la voz. ¿Tienes la edad de nuestros hijos? Entonces cásate con mi hija. No estaría tan mal tener al maestro como yerno. Ni hablar. Tu hijo solo tiene 7 años. El mío es mejor. Diablos. ¿No se casó el año pasado? Déjalo ya. Voy a casar a mi hijo con él. No, soy yo. Cuando los aprendices comenzaron a pelear entre ellos, su control sobre Claude se aflojó. Aprovechando la oportunidad, Claude salió corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. Los aprendices, absortos en su disputa, no se dieron cuenta de su fuga. «¿Qué chico tan popular eres?», bromeó Rudeus cuando más tarde se encontraron de nuevo en la casa. Claude no pudo hacer más que rascarse la cabeza, avergonzado. Un destello de genuina incomodidad cruzó su rostro. En su último día, el grupo estaba tan ocupado con los preparativos que Rudeus nunca tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con el señor Bestia Sagrada. Había esperado que el criminal liberara a la Bestia Sagrada una vez más, pero por razones desconocidas, la criatura nunca se materializó. Pero la noche trajo 2 visitantes inesperados. Un pequeño grito, seguido por el fuerte golpe de algo chocando contra un mueble, atravesó la oscuridad. Incluso Rudeus, que se había sumido en un sueño más profundo, se despertó sobresaltado por la conmoción. Su reciente complacencia lo había ablandado, pero el instinto lo dominó al alcanzar el bastón junto a su cama. La presencia era demasiado torpe para ser un ladrón. Ruiger debió haberla detectado hace mucho tiempo. Terusena, muévete más silenciosamente, Mia. Rudeus aflojó el agarre del bastón. Eso explicaba el silencio de Ruiger. Lo siento, Tona, pero está muy oscuro. Si enfocas bien tus ojos, podrás ver Mia. Otro estruendo resonó en el silencio. Tona, ¿estás bien? ¡Ay! Aunque parecían creer que estaban susurrando, sus voces se oían tan claramente que Rudeus podía oír cada palabra. Se preguntó cuál era su propósito. ¿Dinero? ¿Fama? ¿Tal vez estén detrás de mi cuerpo? Como si. Lo más probable es que estén buscando a Eris. Fue aquí, Mia. Olfatea, sniff. Huele diferente. No te preocupes, Mia. De todos modos están durmiendo, Mia. Se detuvieron frente a la puerta de Rudeus antes de abrirla lentamente y entrar. Mientras observaban la habitación con cautela, sus ojos se encontraron con los de él, sentado erguido en la cama, completamente despierto. Aquí. ¿Qué pasa, Tona?
Minitona y Terusena se quedaron congelados en el lugar. Ambos llevaban trajes de una pieza de piel fina con aberturas en la parte posterior por donde emergían sus colas. La ropa de dormir característica de la raza de las bestias. Realmente adorable. ¿Qué te trae por aquí tan tarde? La habitación de Eris está al lado, dijo Rudeus en voz baja. Lo siento mucho, Mia. Se giraron para irse, tratando de llegar a la puerta, pero de repente se detuvieron. Ahora que lo pienso, nunca te dimos las gracias como es debido, Mia. Ah, Tona. Tona habló como si de repente recordara su propósito, y regresaron a la habitación con Terusena detrás. Gracias por salvarnos, Mia. Escuché que podría haber muerto si no hubieras usado magia curativa conmigo, Mia. De hecho, sus heridas habían sido graves, heridas que habrían quebrantado el ánimo de Rudeus hacía mucho tiempo. Su resiliencia en esa situación había sido notable. Fue un asunto sencillo de resolver, respondió modestamente. Gracias a ti, no quedan cicatrices, Mia. Mientras hablaba, Tona agarró el dobladillo de su traje de baño de una pieza y lo levantó ligeramente, revelando sus delgadas piernas. Sin embargo, la oscuridad oscurecía cualquier detalle. Se veían formas, pero nada más. Señor Kisirika, ¿por qué no me concediste un ojo demoníaco que permite ver en la oscuridad? Se lamentó en silencio, dirigiéndose mentalmente a Kisirika Kisirisu, el señor demonio que le había otorgado su ojo mágico de la previsión. Tona, eso es inapropiado. Jadeó Terusena. Está bien, de todos modos ya me ha visto una vez. Pero el viejo Ies nos advirtió. Los machos humanos están en celo todo el año. Atacarán si te acercas demasiado. En celo todo el año. Qué caracterización tan cruda. Aunque no es del todo inexacto. Además, si se emociona al ver mi cuerpo, no es una forma de corresponderle el favor. Mia. Hace frío. ¿Cuánto tiempo piensas mantener la falda levantada? Rudeus ya no miraba las piernas de Tona. Secándose el sudor frío de la frente, agarró su bastón con fuerza. Podía sentir algo así como una intención asesina aguda filtrándose gradualmente desde la habitación contigua. Oh, Tos, agradezco tu gratitud. Eris está en la habitación de al lado, así que por favor, si pudieras, logró decir con voz tensa. Podrían ser niños, pero exhibir las cicatrices sin cuidado era imprudente. Sería problemático si atrajeran la atención de algún anciano peligroso con afición a los médicos. Lo entiendo, pero de verdad, gracias, Mia. Muchas gracias. Los dos hicieron una reverencia respetuosa antes de partir. Después de un momento, Rudeus se acercó con cautela a la pared y presionó su oreja contra ella. Desde la habitación contigua, pudo escuchar la voz disgustada de Eris preguntando, ¿qué quieres? Podía imaginarse fácilmente su pose estándar. Manos en las caderas y ceño fruncido. Las respuestas de Tona y Terusena eran más difíciles de discernir. No, simplemente la voz de Eris las eclipsaba. Mientras escuchaba con creciente interés, el tono de Eris se suavizó gradualmente. Todo saldría bien. Aliviado, Rudeus regresó a su cama. Las chicas siguieron hablando toda la noche. Lo que discutieron, él no pudo decirlo. Tona y Terusena aún tenían dificultades con el idioma humano. Eris había aprendido algo de la lengua del dios bestia, pero no lo suficiente como para mantener una conversación fluida. Se preguntó si realmente podrían comunicarse de manera efectiva. Sus preocupaciones resultaron infundadas al día siguiente cuando Eris, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó la mano de Minitona mientras se despedían. Se habían reconciliado después de todo. Excelente, excelente. Mientras tanto, Claude permaneció confinado en su cama, rodeado por una barrera protectora de 5 metros de diámetro, protegiéndose de los frenéticos hombres bestia que habían traído a sus hijas a su habitación. Maestro. Por favor, déjeme entrar. Traje a mi hija conmigo. Hazte a un lado, anciano. Tu hija es menor de edad. El tuyo es demasiado viejo. El clamor de la emotiva despedida de Eris fue ahogado por las súplicas desesperadas de los aprendices. Punto de vista de Claude. No entiendo qué les pasa a estos artesanos hombres bestia. He visto a sus esposas e hijos. Tienen sus propias familias. Aunque les parezca desagradable su propia sangre, siguen siendo su responsabilidad. Solo quiero hacerles entrar en razón, pero me contengo. Al fin y al cabo, hoy es el último día que los veré. Ya les expliqué los acuerdos comerciales. Los materiales que les enviaré, el maestro que vendrá a continuar su formación y la colaboración continua con mi gremio. Todo está arreglado. Pero se niegan a creerme. Están convencidos de que nunca regresaré a menos que me aten a alguien del pueblo. Dada mi reputación, la mayoría de los aldeanos han rehusado sabiamente sacrificarse por esta causa. Eso deja a estos artesanos desesperados con solo dos opciones.
Ofrecer a sus hijos o a sus esposas. Estos hombres bestias son unos completos lunáticos. Cuando me quejé con Guies y Gustave sobre la situación, simplemente se encogieron de hombros, abandonándome en este aprieto. Su indiferencia dice mucho de lo común que debe ser este tipo de comportamiento. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Suspiro profundamente, fragmentos de recuerdos emergen sin ser llamados. Ecos de otras líneas temporales donde despedidas similares se desarrollaron de forma diferente. A veces con tragedia, a veces con vínculos inesperados. Los recuerdos contradictorios crean una disonancia que me palpita la cabeza. Pero en esta línea temporal, simplemente necesito escapar con mi dignidad intacta. La barrera se mantiene por ahora. Mañana nos vamos, y este capítulo de incomodidad por fin podrá terminar. Otro fragmento de memoria. Un breve destello de una línea temporal donde me casé con una tribu de bestias. El resultado fue. Niego con la cabeza con fuerza, apartando el pensamiento intrusivo. Ese camino no es este. Concéntrate en el ahora. Los gritos continúan fuera de mi barrera, pero los ignoro. En cambio, me concentro en el viaje que nos espera. El continente demonio tiene mucho que ofrecer y mucho que temer. Mi conocimiento disperso será crucial en los próximos días, pero también estará incompleto. Frustrante y desesperadamente incompleto. No logré evitar la catástrofe de la teletransportación. No volveré a fallar, no cuando vidas dependen de que navegue por este conjunto fragmentado de recuerdos. Por ahora, sin embargo, necesito dormir. Y una forma de escapar de estos artesanos con intenciones matrimoniales antes del amanecer.